Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al ingeniero Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. No le podemos, creo que tenemos problemas, no sé si nos puede escuchar en estos momentos, ministro. Perfectamente. Ya, muy bien. Claro y fuerte. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. El tema ambiental, pues sin lugar a dudas, es uno de los temas más sensibles que existe en la actualidad, cuando debe existir pues mayor compromiso en su cuidado por parte de las poblaciones, por parte de los ciudadanos a nivel mundial, y por supuesto los gobiernos tienen una responsabilidad inmensa para transmitir eso a sus ciudadanos, para implementar políticas públicas que vayan dirigidas hacia ese objetivo. Cuéntenos qué es lo que se plantea ahora en este gobierno, cuáles son estas políticas de protección al medio ambiente que se han planteado. Bueno, buenas noches, María del Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta radio. El gobierno del encuentro en materia de la cartera del Estado que represento ahora, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, comenzó con un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Comenzó con un cambio de nombre o una adhesión a nombre de Transición Ecológica. Antes era el Ministerio de Ambiente y Agua, ahora es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Los símbolos son importantes, los nombres son importantes y es lo que te dice o te marca un punto de partida de hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Y Transición Ecológica es eso, es un punto de partida y un norte. Transición es movimiento, transición es cambio, transición es evolución. Y ecológica, pues creo que no necesita una explicación, ¿verdad? Entonces, hay varios frentes que tenemos que priorizar ahora, como por ejemplo, María del Carmen, todo lo que tiene que ver con licencias ambientales o permisos o tramitologías. En este país, para que usted haga una inversión, tiene que contar con una licencia ambiental y el Ministerio ha encontrado alrededor de 100.000 trámites represados. Entonces, una prioridad nuestra es trabajar en la desburocratización de esos trámites. El otro tema o el otro eje es el eje de la biodiversidad. ¿A qué me refiero? A la conservación de nuestra biodiversidad por visibilizarla, por invertir en nuestros parques naturales, por invertir en nuestras áreas protegidas para que se preserven, para que el mundo conserve a través de las áreas del Ecuador. Y el tercer tema es el agua. Este es el, como decía, Viceministerio de Ambiente y Agua. Y en agua pues tenemos la responsabilidad de trabajar en todo lo que es el mantenimiento y la infraestructura para el uso y el aprovechamiento. Entonces, esas tres áreas, María del Carmen, me permitiría asegurar que van a ser nuestra prioridad en los próximos meses y años. Ahora, se habla de una transición ecológica, pero ¿cómo se va a dar inicio a esa transición? ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado? Porque me imagino que deben tener un calendario armado con objetivos claros a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, efectivamente. Hay que también comprender que tenemos menos de un mes, ¿no? Tenemos 3 semanas y piquito a cargo del ministerio y en realidad todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una agenda interministerial porque con cada gabinete, con cada cartera del Estado tenemos una relación. Con el Ministerio de Educación, hablar de una malla curricular de largo plazo, obviamente para implementar con hitos y todo en el corto plazo, pero con el Ministerio de Educación, hablar, por ejemplo, de la malla curricular en educación ambiental. Con el Ministerio de Vivienda, hablar de las credenciales o las características que tengan a la hora de la construcción y a la hora del equipamiento de la industria. Si estamos hablando con el Ministerio de Energía,
lo propio, ¿verdad? Hablar de dejar una dependencia de combustible fósil a una probablemente dependencia de una energía renovable. Y así con cada cartera del Estado. Pero para mí es importante el mensaje al sector privado. Transición es incluyente, transición es inclusivo. Cuando usted le da una connotación, María del Carmen, de transición ecológica, le permite sentirse parte a alguien que quizás no tenía una vida tan ecológica, que dice, bueno, ahora voy a pegarme unos baños más cortos, o comía tanta carne, ahora voy a comer tanto menos, o voy a cambiar los focos ahorradores en mi casa. Entonces, no solo es de cara a la política pública, sino que es un mensaje en el sector privado también. Ahora, ¿cómo generar esa conciencia de la que está hablando, no solamente en los ciudadanos, sino en ese sector empresarial que es tan importante? Porque obviamente toda actividad humana genera un impacto y eso es indiscutible. Aquí en nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos una economía lineal, es decir, se saca el producto de la naturaleza, se lo transforma y luego se convierte en basura. Lo que no sucede, por ejemplo, con la economía circular, donde no existe la basura, se la aprovecha, como sucede, por ejemplo, en Holanda, donde se ha manejado de una manera espectacular este concepto de la economía circular y que deberíamos pues tomar ejemplo y tratar de manejarlo de forma adecuada aquí en nuestro país. Bueno, definitivamente usted está muy bien preparada y muy bien informada entre la diferencia de economía lineal y la economía circular. Y eso es. Quizás solo agregaría de que toda la materia prima que viene o que llega a una fábrica, a una industria, viene de la naturaleza. Entonces, cuando usted evita que vaya a un relleno sanitario y lo vuelve a convertir en materia prima para el mismo u otro producto, le está quitando una presión a la naturaleza. Pero la parte importante, más allá de todo el comentario acertado que usted dice, es ¿cómo le decimos al sector privado? Y el sector privado tiene que entender dos cosas. Primero, que es más rentable. Es una utopía que es más costoso. Eso es una falacia, eso es mentira. Es mucho más rentable trabajar con economía circular que con economía lineal. Vaya, pues. Eso por un lado. Pero además, el mercado paga. Y si no paga, sanciona. Cuando usted administra su estado financiero en función de variables ambientales, hay mucha literatura que habla que usted se vuelve más rentable porque produce más o lo mismo con menos contaminación. Y la contaminación, María del Carmen, hay que entenderla como una factura de algo que usted pagó. Quiere decir que si contamina menos, quiere decir que gastó menos. Entonces, ese es el ángulo para convencer al sector privado. Pero no deben haber también a la par incentivos gubernamentales para justamente llevar a los empresarios hacia ese camino. Totalmente. Bueno, en realidad el empresario debe entender que es cuestión de supervivencia, que es cuestión, y no me refiero solo a supervivencia planetaria, me refiero también supervivencia empresarial, porque el mercado es el mercado más creciente del mundo, es donde están las oportunidades. Entonces el empresario tiene que entender eso, pero además definitivamente el gobierno debe trabajar en incentivos que promuevan esas acciones que nos lleven a una vida más equilibrada. Y eso es lo que estamos promoviendo desde este gobierno, desde el gobierno del encuentro, en donde hemos empezado una transición ecológica. Se va también a invertir en mayor cantidad de proyectos de energía renovable de los que tenemos en este momento, que en realidad no sé cuántos proyectos habrá hasta ahora que estén funcionando, digamos. Hay muchos, pero van a haber más. De hecho, hay un proyecto muy grande que está entrando de energía solar. Hay otro proyecto muy grande que está entrando de energía eólica. En Isabela también se está hablando de otro proyecto de energía limpia. Le iba a preguntar sobre ese, porque ese está en cola hace algún tiempo y se ha quedado estancado. Sí, como los casi 100.000 que le dije al inicio, ¿no? Fíjese que nosotros en 3 semanas hemos destrabado más de 1.700 procesos.
Eso no se ha destrabado en los últimos 2 años, sumando todos los años, ¿no? Y en los próximos 15 días vamos a sacar 5 licencias estratégicas de sectores priorizados. Entonces, lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es ganas de que el país se desarrolle. Y hay que entender de nuevo la relevancia de esta cartera, que si no da las licencias ambientales, no se generan empleo, no se genera desarrollo. Entonces, no se genera riqueza, no se mueve economía, a menos que quieran estar fuera de la ley, que no es el caso, ¿verdad? Entonces, para los ambientalistas inclusive, nada mejor de que se entreguen licencias, estén en orden y se controle, eso sí. Y justamente usted acaba de decir algo que es muy importante. Al hablar de transición ecológica, para que quienes nos escuchan en este momento entiendan, también hablamos de oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Pero sin duda alguna, usted me hizo 2 o 3 comentarios que voy a remitirme a ellos. Economía circular, me habló usted. Así es. La economía circular, para los que no nos oyeron y entraron un poquito tarde, es evitar que se vaya al relleno sanitario, en el mejor de los casos, pues no, o a un río o a un océano, y volverlo a insertar en la economía. En ese proceso de evitar que se vaya a un relleno sanitario o volverlo a meter como materia prima, hay fuentes de acarreo, hay fuentes de trabajo de clasificación de los desechos, hay fuentes de trabajo de valoración, de agregación de valor. Hay, dependiendo del producto que usted esté pensando en su cabeza, si es plástico, si es Tetra Pak, si es vidrio, si es caucho, lo que sea. Eso necesita tecnología, maquinaria, transporte y demás, ¿verdad? Entonces, se genera trabajo. De ahí hablábamos de algunos proyectos de energía solar, eólica y demás. Eso es fuentes de empleo. Entonces, sin duda, la transición ecológica generará desarrollo, generará fuentes de empleo y por el contrario, no lo es un obstáculo para aquello. Ahora, un tema importante y que ha generado preocupación en nuestro país durante muchos años ya es la minería ilegal. ¿Va a haber de alguna manera un mayor involucramiento por parte de este ministerio, de esta cartera de Estado, para el control de la minería ilegal, que no solamente tiene una connotación negativa para el medio ambiente, sino también es un problema social gravísimo aquí en nuestro país? Lastimosamente, con esta pandemia, también se ha descuidado ese control que había en determinadas zonas y ahora pues tenemos nuevamente el problema entre manos. Sí, tiene toda la razón, María del Carmen. En realidad no podemos estar de acuerdo con nada ilegal, ¿verdad? Ni minería ilegal, ni ninguna otra actividad ilegal. Pero sin duda hay unos más sensibles que otros, desde dónde están, cómo lo hacen y demás. Existe un comité interministerial que es el SECMI, el Comité Especial de Control de Minería Ilegal, en la que lo conformamos con el Ministerio de Gobierno. Se ha convocado a una mesa de trabajo para aquello, pero el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo que puede hacer es regular, controlar y sancionar, pero ya cuando hay que ir a desplazamientos territoriales, evidentemente se tienen que activar otros ministerios como pudiera ser el de gobierno o inclusive el de defensa. Entonces mi jurisdicción o nuestra jurisdicción llega hasta unos ciertos límites y tenemos que trabajar articulado y lo estamos haciendo así con el Ministerio de Gobierno. Sí, definitivamente hay que hacer un trabajo articulado en ese caso. Le preguntaba porque en algún momento sí se ha visto en cierta forma una desvinculación absoluta de esa cartera de Estado con un problema que obviamente lo que genera es un impacto medioambiental gravísimo. Lo vemos, por ejemplo, en la deforestación, en la contaminación que se da y obviamente pues uno espera que el Ministerio de Ambiente esté absolutamente involucrado en un tema como este. Totalmente. Nuestras fuentes hídricas, entre por ejemplo cosas que vamos a hacer es que en los próximos 2 meses vamos a
declarar APHs, que son áreas de protección hídrica, ¿no? Que ya entran, así como usted tiene áreas naturales o parques naturales, estos son áreas de protección hídrica que garantizan que, por ejemplo, en algunos casos no se puede hacer explotación minera porque es un recurso estratégico y es una zona de recarga de agua. Entonces, estamos trabajando en materia preventiva. También hay unas graficaciones de concesiones que no están siendo explotadas, pero que están graficadas como concesiones de mina, que pudieran haber unos traslapes con áreas protegidas. Entonces, eso es simplemente desgraficarlas, que ya no sean áreas que potencialmente pueden ser concesionadas. Entonces, todos los ingenieros dicen que la solución de los problemas están en el origen, ¿verdad? O están en la fuente, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero sin duda hay áreas en las que ya están explotándolos de manera ilegal, y les repito, eso tenemos que trabajarlo de la mano con otros ministerios y fiscalías y demás que ya rebosan o exceden la responsabilidad del ministerio. Entonces la postura del Ministerio de Ambiente, sin lugar a dudas, va a ser de no al extractivismo en áreas protegidas. Digamos, sí, en áreas protegidas no se pudiera explotar, más allá de que esto me lleva, María del Carmen, a una reflexión que no sé si me ha oído decir, pero yo soy creyente de que hay que hacer la consulta popular vinculante. Perdóneme, consulta previa, no popular, discúlpeme, que hay que hacer la consulta previa vinculante, que es que las comunidades decidan su destino. Que estén mayormente involucradas, digamos, en las decisiones que se tomen acerca de si se va a realizar este tipo de actividades en sus tierras, que es justamente lo que se ha pedido durante mucho tiempo. Esperemos que así sea. Pero vinculante, es decir, porque la diferencia entre consulta previa y consulta previa vinculante es que si es que es vinculante es mandatoria. Si es que es consulta previa, te pido tu opinión, pero yo hago lo que quiero. Entonces yo estoy de acuerdo con la consulta previa vinculante. Le queremos agradecer por habernos acompañado al ingeniero Gustavo Manrique, ministro del rebautizado Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esperemos pues que tengamos una buena etapa y que pues se den las cosas como deben darse, que se agiliten los procesos y que pasemos a esta transición ecológica que tanto se habla y que tan importante puede resultar para nuestro país a nivel mundial incluso. Así es, fuimos el tercer país del mundo en hacerlo y cuento con ustedes, María del Carmen. Su difusión es vital para educarnos todos. Importante. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Que tengan una muy buena noche. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, chao.